Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre que estuvo cautivo en 2 campos de concentración durante 4 años. Ahí murió su esposa embarazada de su primer hijo, murió su padre, murió su madre, murieron sus mejores amigos. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y te voy a contar en este episodio de Tabú, porque aquí ningún tema es tabú, mucho más de este hombre y lo que nos legó. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. Este hombre se llamaba Viktor Frankl, es el creador de la logoterapia, ese enfoque terapéutico que es además un estilo de vida. Viktor Frankl fue el autor del libro El hombre en busca de sentido. ¿Lo has leído? Si no lo has leído, te lo recomiendo. En este libro narra sus experiencias mientras estuvo cautivo en el campo de concentración. Narra sus reflexiones y sobre todo sus observaciones. Él observó que de los reclusos en el campo de concentración sucedían 2 cosas. Algunos se deterioraban rápidamente y morían, o los mataban porque ya no eran aptos para realizar los trabajos forzados que ahí se requerían. Otros se deterioraban mucho más lentamente e incluso sobrevivían. Esos que se deterioraban lento y que sobrevivían tenían una mente fuerte, incluso una fortaleza espiritual desarrollada. Él empezó a investigar qué pasaba a partir de observarlos, incluso de platicar con algunos de ellos, y se dio cuenta que tenían un propósito por el cual sobrevivir y salir de ahí. Algunos querían ver a sus seres queridos, otros querían retomar sus trabajos, sus propiedades, su dinero, regresar a sus ciudades de origen o reencontrarse con su familia. Otros simplemente no le querían dar la tristeza a sus seres queridos de haber muerto en esa situación. Viktor Frankl observó que aquellos que tenían un propósito eran los que menos se deterioraban. En otro momento, ya hacia el final de la guerra, estuvo cautivo en un campo de concentración mixto. En una de las barracas donde él estaba había una niña que se robó un pedazo de carbón y dibujaba una mariposa todos los días en la pared. Una mariposa en una diagonal ascendente, apuntando hacia un orificio por donde entraba la luz del sol cuando era de día. Viktor Frankl también anotó, porque también se había robado un pedazo de cartón y un pedazo de carbón, anotó las observaciones de lo que veía en esta niña. Ese dibujo de la mariposa, esa tenacidad de esta menor, le hizo reflexionar sobre que tu cuerpo y tu mente pueden estar en cualquier situación, en sufrimiento, en tribulación, pero tu espíritu es libre, nadie lo posee. Viktor Frankl en la logoterapia nos enseña a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, dónde queremos estar, quién queremos ser, con quién queremos ser, qué necesitamos para eso y sobre todo, cómo podemos trascender, cómo queremos ser recordados. ¿Tú te has preguntado cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te hace sentir que verdaderamente estás vivo, viva? Si lo has encontrado, aférrate a eso. Y si no, ¿por qué no piensas que a partir de ahora puedes preguntarte eso? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Te sigo contando. En sus observaciones, Viktor Frankl, en esto que nos narra en El hombre en busca de sentido, observó que los prisioneros de un campo de concentración vivían como ciertas etapas. Recién llegados, recién encarcelados, vivían un shock inicial, donde trataban de reconciliar su vida pasada y que habían perdido con su realidad actual, esa realidad de sufrimiento a la que se estaban enfrentando. Posteriormente venía una etapa de gran apatía, lo contrario a la empatía. Para proteger su yo interior necesitaban negar sus emociones y dejar de preocuparse por los demás. Caían en esta apatía como una manera de sobrevivir. Si lo piensas, cuando atravesamos alguna etapa de sufrimiento en nuestra vida, esto nos pasa. Primero un impacto inicial y después pareciera que ya nos sentimos de tanto sentir. O procuramos no recordar y no contactar con aquello que nos lleva a sentir feo para protegernos. La logoterapia de Viktor Frankl también nos regala ese concepto maravilloso de resiliencia. ¿Lo has escuchado?
Este concepto definido como la capacidad de sobreponerte a los eventos adversos y continuar. Viktor Frankl, en sus observaciones en los campos de concentración, se dio cuenta que había personas capaces de concentrarse en la belleza de la situación. Sí, aunque no lo creas, esa situación puede tener belleza en los amaneceres, en los atardeceres, en recibir los rayos del sol, en ver las estrellas, en saber que un día más has sobrevivido. Es bellísimo. Este concepto de resiliencia se vive en dos vertientes. La primera, cuando ese evento adverso, la persona que lo está sufriendo o viviendo puede ver que aún tiene solución. Entonces solo necesita el aplomo para encontrar la capacidad de sobreponerse a la adversidad para después buscar la solución. Y la segunda vertiente es cuando la persona ve que eso adverso que está pasando, que le está pasando, no tiene solución. Entonces se desregula emocionalmente y lo que necesita no es solo el aplomo para sobreponerse a esa adversidad, sino también encontrar el cómo gestionar esas emociones. Esa es la resiliencia que nos llega a fallar y es la que la logoterapia nos invita a aprender y a reflexionar y a fortalecer y a desarrollar. Viktor Frankl empezó a reflexionar mientras estaba en el campo de concentración de que solo tenía 24 horas al día para sobrevivir. Literal, decidió aplicar la de solo por hoy y empezó a buscar cómo podía sobrevivir solo por hoy. Y para esto pensó que necesitaba encontrar un propósito, como las personas que estaba observando, incluso con las que había platicado. Y el propósito que encontró fue salir, platicarnos y narrarnos todo esto que estaba observando y reflexionando y ayudar a las personas a sobrevivir al impacto que les había dejado la guerra o estar en un campo de concentración o lo que viniera posteriormente, porque él afirmaba, al igual que la logoterapia, que solo por estar vivos en algún momento vamos a sufrir, en algún momento sentiremos culpa y en algún momento vamos a morir. A esto le llama la tríada trágica de la vida. Y nadie se escapa, solo por estar vivos, afirma la logoterapia, nos va a tocar. La tríada trágica de la vida permite trascender ese sufrimiento, ese dolor, esa negatividad para poder ser mejores personas. La logoterapia está muy enfocada al ser y sobre todo al saber ser. ¿Cómo se puede trascender el sufrimiento? Bueno, nos dice Viktor Frankl que el sufrimiento se trasciende a través del servicio a los demás. Que todos somos valiosos solo por existir, que además el ser humano es único e irrepetible y que al ser único e irrepetible eres contribución a los demás y algo tienes que dar. Algunos dan una sonrisa, otros dan un apapacho, otros ayudan, otros dan algo material, otros dan a través de su trabajo y su esfuerzo con algún desempeño, pero todos en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos, tenemos repercusiones en los demás y los demás tienen repercusiones en nosotros. La logoterapia nos dice que la culpa puede crecer a niveles autodestructivos. La culpa tiene una función prosocial, sirve para hacernos responsables de algún posible daño que hayamos causado y repararlo. Pero ¿qué pasa cuando no se puede reparar el daño? O ya no existe la persona a la cual repararse. En esos casos, la culpa puede volverse autodestructiva, esa culpa que tortura, esa culpa que se vuelve un remordimiento. Cuando existe esta culpa, nos dice Viktor Frankl que lo podemos trascender. ¿Cómo? A través del cambio, de aceptar los cambios, que esto que no podemos reparar, sea que tengamos una responsabilidad real o no, provoca en nosotros. Y la muerte. ¿Cómo podemos trascender la muerte? Bueno, Viktor Frankl nos dice que la muerte se puede trascender a través de vivir con plenitud. Todo, también las experiencias negativas, de dolor y de sufrimiento, porque además son las que nos hacen valorar los momentos positivos y anhelarlos y querer volver a tenerlos. De forma tal que así estés atravesando una grave enfermedad, algo muy terrible o perdiendo tu propia vida, puedes trascender. Además nos invita a la logoterapia a reflexionar sobre nuestra huella vital. ¿Qué hemos hecho o dejado de hacer? Si eso va acorde con nuestros valores,
si eso nos ha hecho sentir plenos. Y si no, nos invita a reflexionar qué podemos hacer a partir de ahora. Y de esta manera vivir con plenitud. Te lo voy a decir mucho más coloquialmente. La logoterapia te invita y te dice que tienes de dos sopas. O andas muerto en vida o vives con plenitud. Tú eliges. Y esta parte de elegir es algo muy importante de la logoterapia. Nos dice que las personas tenemos la libertad de elegir qué actitud tomamos ante los eventos y situaciones que la vida nos presenta. Y esta libertad conlleva una responsabilidad. La logoterapia define la responsabilidad como la capacidad o habilidad, por lo tanto se puede desarrollar y entrenar, de responder a las situaciones que la vida te presenta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así como Viktor Frankl eligió sobrevivir para ayudarnos a los demás, para dejar testimonio de lo que vivió y observó, así podemos hacerlo cada uno de nosotros. Te cuento más. Viktor Frankl desarrolló toda una teoría de la resiliencia mientras estaba en el campo de concentración, viendo que en las cosas cotidianas, eso que más extrañaba, tomar un plato de sopa en su casa, ver el amanecer, dormir en una cama, tener una cobija, poder tener a sus seres queridos a un lado, respirar el aroma de la hierba mojada, el olor a tierra. Esto tan cotidiano y que damos por sentado es lo que más extrañamos cuando estamos atravesando una situación de sufrimiento o adversidad. Y es ahí, en las cosas más simples de la vida, donde podemos encontrar el motivador, el propósito a seguir y desarrollar nuestra resiliencia. El hombre en busca de sentido no solo es el testimonio de Viktor Frankl de todo lo que vivió en los campos de concentración, es la invitación a que reflexiones quién quieres ser, cómo quieres vivir, cómo quieres envejecer, cómo quieres morir, cómo quieres ser recordado, cómo eliges recordar a los demás. Este libro te ayuda a enfocarte, a darle dirección a tu vida, a saber que hay un para qué ante toda situación, que puedes encontrar un propósito que te permita continuar en toda situación, del tipo que sea, sin caer en un positivismo tóxico. En esta triada trágica de la vida, Viktor Frankl nos invita a no resistir el sufrimiento, ni la culpa, ni la muerte, ni el dolor. Nos invita a poderlo trascender. Nos invita a relacionarnos con nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos siempre se vinculan a una etiqueta emocional, de acuerdo a cómo vivimos e interpretamos eso que nos pasó. Viktor Frankl, a través de la logoterapia, nos ayuda a aprender a relacionarnos con esos recuerdos en lugar de evitarlos y resistirlos. Es desde su propia experiencia, desde esto que nos cuenta, que nos invita a ser resilientes, a ser libres de elegir la actitud que podemos tomar. Y nos dice algo más, el amor trasciende el dolor. Él en sus observaciones se dio cuenta que aquellos que tenían un propósito relacionado con el amor, como no darle una tristeza a sus seres queridos, o reencontrarse con sus parejas, o volver a retomar ese negocio que con tanto amor habían creado, fueron las personas que menos se deterioraron. Incluso los que actuaron desde el amor fueron aquellos que no se suicidaron al salir y ver que la realidad que encontraban era distinta a la que esperaban. La logoterapia nos hace esta invitación a no llenar de dolor aquello que fue puro amor. Por eso, si estás viviendo un duelo, una experiencia de sufrimiento, sientes una culpa que te tortura, o incluso estás cerca a la muerte o acaba de morir algo o alguien que amabas, la logoterapia es la puerta donde puedes cruzar y salir de ese túnel en el que te sientes para encontrar tu propósito para seguir viviendo. Muchas personas, gracias al enfoque logoterapéutico, han podido trascender su sufrimiento ayudando a los demás. Han creado fundaciones o de pronto se dedican a dar conferencias o son mucho más empáticos y comprensivos con las personas que atraviesan el dolor. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y te espero en otro episodio para hablar de otro tema.
considerado tabú, porque aquí ningún tema es tabú. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tabú Podcast, en Instagram como tabú-podcast off. Y aquellos que nos manden mensaje directo en Instagram, les regalaremos el libro El hombre en busca de sentido para que conozcas más del trabajo de Viktor Frankl y lo mucho que nos puede ayudar.